Bueno chicos, continuando con nuestra clase, ahora vamos a trabajar el curso de redacción. Vamos a colocar como título el argumento de un cuento. ¿A quién no le ha gustado un cuento? ¿Alguna vez lo ha leído? A todos, ¿verdad? Tenemos cuentos clásicos, cuentos muy modernos también, que son muy agradables acorde a nuestra edad. Ahora, les quiero preguntar lo siguiente. ¿Saben ustedes la diferencia entre el término contar usando matemáticas y contar usando un escrito? Bueno, la diferencia es bastante obvia. Si yo quiero contar usando nuestro curso de matemáticas, yo puedo contar de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Pero cuando yo quiero contar usando un escrito, quiere decir que voy a tener que contar algo con mis propias palabras. No vayan a decir, ustedes agarran su hojita, no vayan a cometer el error. Una letra, dos letras, tres letras. No, estamos hablando de contar un suceso. Puede ser leyendo o puede ser quizá que ya lo hayas leído y lo puedes contar verbalmente usando tus propias palabras. Luego nos dice que el cuento proviene o deriva de la palabra latín computum, que es cómputo. De ahí se adquirió el sentido de enumerar, que quiere decir que los cuentos no solamente se puede tener en escritura, sino también puedo tener una secuencia de sucesos. Primer acto, segundo acto, tercer acto, por dibujos o por pequeñas descripciones que me va a ayudar a mí a entender el cuento. Luego tenemos aquí el concepto. Nos dice que el cuento es una narración breve, no es muy larga. Es una narración breve, oral o escrita de un suceso por lo general ficticio, o sea, que quiere decir que no existe, en la que normalmente se presentan solamente uno o dos personajes principales y un solo ambiente, que quiere decir que se desarrollan los hechos en un solo lugar. Luego tenemos, dice, al principio era de carácter oral, luego pasó a la forma escrita. ¿A qué se refiere en este caso? Por ejemplo, si nosotros alguna vez hemos escuchado algunos cuentos, solamente ha sido oral. Por ejemplo, las historias que nos cuentan nuestros abuelitos, que cierto día había pasado esto, y de pronto que vino aquel sujeto, aquel niño se convirtió quizá en un espíritu, pero era hablado. Pasó los años y ahora podemos tener cuentos de manera escrita. También nos dice, se le ha conocido como un relato, fábula y otros. El término cuento surgió en la época del Renacimiento. El cuento, chicos, va a tener elementos. Por ejemplo, en el cuento dice los elementos responden a las siguientes preguntas básicas. Primer elemento, tenemos el argumento, donde está la pregunta ¿qué? La caracterización, ¿quién? ¿Por qué? Y el ambiente, ¿cuándo y dónde? Esas son las preguntas que tenemos que tener siempre en cuenta. También dentro de la estructura del cuento tenemos que relevar en gran importancia estos tres puntos. Primero, la exposición o introducción, o sea, cómo está iniciando mi cuento. El clímax es el momento donde se desarrollan los hechos, donde se trata de solucionar el problema que se está dando en nuestra lectura. Y el desenlace es finalmente si son felices, vivieron tranquilos, o puede ser también el desenlace bastante cruel, dependiendo, pero en su mayoría los cuentos se tratan, como son ficticios, se trata de que el cuento quede en felicidad, en armonía y que todos vivían felices. Tengamos en cuenta ahora, el cuento ya tenemos sus elementos, ahora el cuento también va de la mano con el argumento. Nos dice, la estructura del argumento puede ser, entre otras, como una de las dos siguientes. En este caso les he colocado realmente una a la que más nos hemos apoyado. A ver, por ejemplo, tenemos la primera que ustedes están mirando aquí, la segunda que está debajo. La primera, el inicio, había una vez, cierta vez, hace mucho tiempo. Cuando dice acción ascendiente, una mañana en las montañas, en un lugar muy frígido vivía
un niño, estamos iniciando nuestro argumento. Luego dice acción descendiente. De pronto, al ver el problema que donde se encontraba, buscó ayuda y vinieron a ayudarlo, ya casi terminando de solucionar el problema anterior que quizá haya tenido. Y desenlace es lo que finalmente en que queda. Quizá la niña volvió a su casa, sus padres estaban muy desesperados y se pusieron muy contentos porque había vuelto sana y contenta a la casa. O quizás sana, pero de todas maneras, chicos, en el argumento tienen que tener estos puntos. Ahora, en el acontecimiento inicial, como inicia, como ya les había explicado, la acción, cómo se desarrolla el problema, la solución, cómo soluciona el percance que está teniendo, y finalmente es la reacción, finalmente en qué termina. Puede ser feliz, puede ser triste. Luego tenemos el argumento, también sus elementos. Voy a hablar de tres cosas: el conflicto, el suspenso y la anticipación. En el conflicto nos dice que es la lucha entre los personajes. Puede ser una lucha de personaje, del personaje consigo mismo o con otro personaje. El suspenso, la incertidumbre que siente el lector sobre lo que pueda suceder a continuación. Entonces, ¿qué nosotros estamos trabajando? Eso sería el suspenso, porque no sabemos qué va a pasar. La anticipación, cuando nosotros estamos leyendo una lectura y quizá nos vemos interrumpidos por muchos factores, nos quedamos pensando, supongamos, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasará? ¿La niña se quedará con su mamá o la niña volverá a su casa? Y nosotros empezamos a ponernos ideas en nuestra cabecita, a realizar conjeturas o posibles actos que se pueda dar en nuestra historia, de nuestro cuento. La caracterización, eso se da mayormente en los personajes. Por eso dice, es la técnica que se utiliza el autor para crear a los personajes. El autor describe al personaje o cuenta a los lectores cómo es el personaje mediante qué. Mediante una acción, si es malo, si es bueno. Utiliza las palabras del personaje para hacer un diálogo. Describe el aspecto físico del personaje, puede ser un leñador, un doctor, una ama de casa, un granjero. Revela también los pensamientos del personaje, qué es lo que está pensando. Muestra las reacciones de otros personajes, quizá de algunos que no les gusta, quizá algunas expresiones de tristeza, algunos de cólera, dependiendo de nuestra lectura. El ambiente es muy importante porque es el tiempo y el lugar donde va a ocurrir los hechos. El tiempo quizá ha sido hace mucho tiempo, hace muchos años, o puede ser hace una hora, o puede ser de aquí hace unos meses. Ahora, si hablamos del lugar, es específicamente donde se desarrollan los hechos. Como les había ya estado comentando, por ejemplo, en un cuento clásico de los tres cerditos, su ambiente donde se desarrollan los hechos es en el bosque. Igualito es en el caso de la Caperucita Roja, en el bosque. Tienen que ver exactamente dónde se desarrollan los hechos. Yo quiero contar, por ejemplo, un cuento de nuestra aula. Tengo que ver que nuestra aula está ubicada en el colegio. Entonces el ambiente donde yo voy a contar las cosas será dentro del